entonces sí me voy a levantar este día. Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Ore de México DF. Me da mucho gusto saludarles en este viernes 9 de septiembre de 2016. Estamos en el mes de Ciudadano Saludable, porque es el mes de la patria aquí en México, día 9. Y estamos terminando el tema La fe y la patria. Déjenme introduzco de la siguiente manera. Dios entregó todo por nosotros. Se hizo hombre y dio su vida. Así que nos debe quedar muy claro que tiene el derecho de pedirnos todo a nosotros. No sé por qué hay personas que esperan recibir todo de Dios cuando le entregan solo una miseria de sí mismos. Cuando alguien me dice, pastor, Dios pide mucho, yo le respondo, eso no es verdad. Él no pide mucho, Él pide todo. Porque dio todo también. ¿Por qué habría de pedir menos que eso? Ahora bien, esta realidad no es una razón para preocuparnos, sino para alegrarnos. No hay mejor cosa que pertenecerle a Dios. Y pertenecerle todo es mejor que cualquier cosa. Vivir en independencia de Dios es vivir en despropósito, en desesperanza y camino a la perdición. Eso fue el origen de los problemas en el huerto de Edén con Adán y Eva. Quisieron vivir sin tomar en cuenta a Dios en sus decisiones y dieron inicio a la destrucción de este mundo y a la condenación de la humanidad. Algunas personas equivocadamente piensan que el pecado de Adán y Eva fue tener relaciones sexuales. Es absurdo. Dios les había dicho que llenaran la tierra de hijos y cómo le iban a hacer. Dios santificó el sexo en la relación matrimonial. El pecado de Adán y Eva fue querer independizarse de Dios, pretender adjudicarse el derecho de decidir lo que está bien y lo que está mal sin consultar a Dios. Cuando un ser humano dice que cree en Dios a su manera, que vive su religión a su manera, está haciendo honor al pecado original. Querer vivir en independencia de Dios por nuestros propios principios, derechos, gustos o lo que sea. Pero gracias a Dios que Él ha preparado un plan para salvarnos de esta destrucción. La salvación, la vida eterna, su evangelio son parte de este plan. Leamos el último pasaje de esta serie escrita por Pablo y seguramente usted y yo encontraremos enseñanza. Romanos 13:13 dice, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. He aquí otra ley que nos presenta Pablo, la ley del discipulado. Déjenme le leo también Lucas 14:13, que digamos que es un pasaje paralelo a este. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Es decir, lo que dice Pablo, el Señor Jesucristo, ya lo había dicho antes. He aquí una expresión profunda que debe ser interpretada también así, a profundidad. No proveáis para los deseos de la carne. Es sencillo de entender. Podemos traducirlo diciendo no alimentemos la pecaminosidad, no contaminemos nuestra mente con perversidades del mundo, etc. Pero vestíos del Señor Jesucristo. Esa es una frase muy profunda. ¿Qué quiere decir? Para lograr entenderlo, leamos otros textos que el mismo Pablo escribe y que nos dan luz respecto a este. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Cristo viviendo en nosotros, por nosotros y por medio de nosotros. Otro pasaje. En cuanto a la pasada manera de vivir, despejaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Nos habla de una experiencia de transformación integral, un abandono de la vida inmoral y la vivencia de una nueva experiencia de comunión con Dios que nos transforma. Y le leo otro más. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Ahora nos habla de un estilo de vida nuevo, caracterizado por el fruto del Espíritu. Gálatas dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, virtudes que son propias de la nueva vida en Cristo, cuando nos vestimos de Cristo. Y otro más, Colosenses 3:14, y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, la expresión de la virtud de las virtudes, el amor. Es como se traduce entonces vestirnos de Cristo. Podemos concluir que vestirnos de Cristo es convertirnos en verdaderos discípulos de Él. Ser creyente y ser discípulo no es la misma cosa. Y Pablo nos desafía a ser discípulos. Esta ley es la base de todas las demás.
para poder vivir de acuerdo a lo que el apóstol nos ha dicho, despojándonos de las cosas malas, negativas, pecaminosas y vistiéndonos de Cristo, para vivir así, irremediablemente necesitamos ser discípulos de Jesús. Podemos traducir discípulos con los siguientes conceptos: alumno, aprendiz, asistente, o la palabra mexicana chalán, que representa el ayudante y aprendiz del maestro albañil, que finalmente se convierte precisamente en un maestro albañil. El pasaje que estamos estudiando dice: sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Nos habla de dos dimensiones entre las que debemos escoger. Por un lado están los deseos de la carne, y no se refiere a la hambre física, ni a los instintos, sino a las pasiones pecaminosas. Y del otro lado, en esta disyuntiva para escoger, está Dios, el Señor. Se trata de una disyuntiva de la vida que solo logramos superar cuando, en lugar de ser solo creyentes, somos discípulos. El Señor quiere discípulos, no solo creyentes. Así que, para terminar, permítame compartirles 40 diferencias entre ser creyente y ser discípulo. Las voy a decir muy rápido, no se preocupen, pero 40 diferencias entre ser solo creyente o ser un discípulo. Vamos pues. El creyente espera panes y peces, el discípulo es un pescador. El creyente lucha por crecer, el discípulo lucha por reproducirse. El creyente se gana, el discípulo se hace. El creyente depende de la leche espiritual para sobrevivir. El discípulo está creciendo y maduro, listo para servir. El creyente gusta del halago y el reconocimiento. El discípulo gusta del sacrificio vivo. El creyente entrega parte de sus ganancias. El discípulo entrega toda su vida. El creyente cae en la rutina. El discípulo es un revolucionario. El creyente busca que le animen. El discípulo procura animar a otros. El creyente espera que le asignen tareas. El discípulo está siempre listo para asumir responsabilidades. El creyente murmura y reclama. El discípulo obedece y se niega a sí mismo. El creyente, para servir, depende de las circunstancias. El discípulo aprovecha las circunstancias para ejercer su fe. El creyente reclama que le visiten. El discípulo visita. El creyente busca en la Biblia promesas para su vida. El discípulo busca vida para cumplir las promesas bíblicas. El creyente es yo para que le den y le sirvan. El discípulo es ellos para dar y servir. El creyente se sienta para adorar. El discípulo anda adorando todo el día. El creyente pertenece a una institución. El discípulo es una institución. Para el creyente, la unción del Espíritu Santo es una meta. Para el discípulo, la unción es un punto de partida. El creyente está para sumar. El discípulo está para multiplicar. El creyente tiene la visión de la comunidad. El discípulo tiene la visión del mundo entero. Los discípulos del primer siglo trastornaron al mundo. Los creyentes del siglo XX son trastornados por el mundo. Los creyentes esperan milagros. Los discípulos obran milagros. El creyente es un ahorro. El discípulo es una inversión. Los creyentes se ganan para llenar el templo. Los discípulos se hacen para conquistar al mundo. Los creyentes son fuertes como soldados acuartelados. Los discípulos son soldados invasores. Los creyentes cuidan las estacas de su tienda. Los discípulos ensanchan el sitio de su cabaña. El creyente hace hábitos. El discípulo rompe moldes y tradiciones y se renueva. El creyente sueña en la iglesia ideal. El discípulo se entrega para lograr construir la iglesia real de Jesús. Para el creyente su meta es llegar al cielo. Para el discípulo su meta es ganar almas para ir al cielo. El creyente maduro se hace discípulo. El discípulo maduro asume los ministerios del cuerpo de Cristo. El creyente necesita de campañas y música para animarse. El discípulo vive en campaña porque está animado de por sí. El creyente agoniza sin morir. El discípulo muere y resucita para dar vida. El creyente espera un avivamiento. El discípulo es parte del avivamiento. El creyente, aislado de su congregación, se queja de no tener ambiente. El discípulo crea ambiente para formar una congregación donde quiera que está. El creyente parece que se le prometió una almohada. El discípulo sabe que tiene una cruz que cargar. El creyente es miembro, el discípulo es siervo. El creyente se enreda en la cizaña del diablo. El discípulo sabe bien sus artimañas y no se deja confundir. El creyente es ojalá, el discípulo es heme aquí. El creyente es valioso, el discípulo es indispensable. El creyente quizá predique el evangelio, el discípulo hace discípulos. Para el creyente, Jesús es su Salvador. Para el discípulo, Jesús es su Señor. Todo discípulo es un creyente, pero no todo creyente es un discípulo. Seamos discípulos, es lo que el Señor quiere. Espero que esto sea útil para usted y me gustaría encontrarlo el día de mañana. Hasta pronto.